Yo era de los grandes aficionados a ir al cine. Y el cine lo tengo asociado con algo que se ve en compañía de ese silencioso colectivo que respira a tu alrededor, ¿no? Hasta que yo fui ya un muchacho, no pude ir al cine de las salas de cine normal. Íbamos al cine del colegio, al cine del otro colegio, pues al cine de la Cruz que había de Los Ángeles. Yo la primera película que vi en un cine de los que sonaban los timbres antes de que empezara la función, pues debía tener 15 o 16 años, ¿no? Antes veíamos una película de cuando en cuando, ahora las vemos de manera constante, hasta el punto que el acontecimiento ha perdido aquella solemnidad y también ha perdido el carácter de acto colectivo. Se me parece más bien un acto individual. Yo no sé cómo es la producción americana, debe ser muy diferente, pero cuando yo me he acercado a producciones españolas, es todo muy artesanal. Sujetan una cosa con cinta aislante al suelo y con un clavo enganchan un foco por un lado y está todo como hecho a mano. Y hecho a mano un mundo completamente irreal, fantástico y mágico. Es un mundo muy extraordinario. A mí me inspira profunda admiración ese mundo. Le tengo un cariño muy grande, le tengo un gran respeto y me duele profundamente la severidad y la crueldad con que algunos lo tratan, ¿no? El esfuerzo de Pedro Almodóvar para ser un pueblo manchego, ir entrando hasta llegar al Olimpo del cine, con su personalidad, me resulta muy admirable, me parece asombroso, lo observo como un fenómeno que me inspira profunda admiración. Me maravilla, por ejemplo, la trayectoria de Banderas. Nos damos cuenta, un muchacho que sale de aquí, de Málaga, y que penetra en ese territorio que debe ser una jungla, donde lo más leve que pasa deben ser bombas atómicas por ahí, ¿no? Y se cuela hasta allí, sin que no se admire eso, me llama mucho la atención. Todos somos actores de pequeños, o sea, de pequeños yo soy el indio, tú eres el vaquero, yo soy la reina, tú eres el malo, todos somos actores. Pero luego se nos va pasando a medida que nos vamos haciendo mayores y estamos siendo reclamados por otra actividad. Hay un género social que se salva de ese proceso y mantiene esa posibilidad de vivir en el soy el príncipe, soy la reina, soy el apache y soy el indio a lo largo de toda su vida. Y les convierte en seres completamente distintos a los demás. A mí me produce tal admiración que un actor que yo conozco, que sé quién es, que a lo mejor tengo amistad con él, que sea capaz después en una película de llegar a emocionarme a mí, haciendo el papel de un señor que yo sé que él no es. No creo yo mucho ni en los géneros, ni en los palos, ni en vías, yacimientos temáticos inexplorados que haya que recorrer o yacimientos temáticos quemados que no haya que recorrer. Al menos yo nunca lo he sentido así. A mí me han sorprendido películas que nunca hubiera creído que me iban a llamar la atención. Si he ido a ver una película para distraerme cuando estaba deprimido y la película era mala, he salido mucho más deprimido. Y si he ido para distraerme un día que estaba muy deprimido, una película muy deprimida, muy depresora, pero muy buena, he salido siempre estimulado. La película es una propuesta que se convierte en arte en ti. Es un juego de diálogo y a veces el mensaje no prende, y a veces sí. Y a veces prende por lo que es la oferta y a veces prende por lo que eres tú. A fin de cuentas me has dicho que el mensaje nace en el destino, ¿no? Yo fui a ver la película Al Sur y me atrapó de tal manera esa película que cuando la película se acabó me quedé en la sala, se vació el cine, yo seguí allí y me tuvieron que decir: oiga, joven. Bueno, lo de joven no me lo dirían, pero lo demás, lo de hola y a la calle sí me lo dijeron. ¿Cuál es la razón por la que me atrapó esa película? Bueno, a lo mejor esa película produjo aquel efecto porque era desde luego una oferta de primerísima categoría, pero algo en mí debió ser tocado de una manera muy particular porque me hizo vibrar profundamente, ¿no? Yo soy un chico de la radio, como le pasa a José Luis García y a gente de esa generación. Vi la televisión por primera vez cuando estaba en la universidad. Hasta que yo fui a la universidad no había tele. Entonces, el mundo de las imágenes, naturalmente, ya está, nos rodea y nos hemos familiarizado con él. Pero de serie traíamos otro código. La radio era el lugar a través del cual yo soñaba, en aquella España que era como un cuartel, una España toda roñosa, ¿eh? La radio era la ventana que se abría a los sueños. Y en el cine, historias de la radio, pues era la radio que yo recuerdo cuando era pequeño, ¿no? La radio de Cretona, en aquellas casas como mi familia, que es una familia modesta, con el mantel de hule a cuadros blancos y azules, toda la familia reunida alrededor de ella, oído el concurso, la cosa. El estudio central de la cadena SER de Radio Madrid, donde he pasado 40 años de mi vida, ¿no?
Era la radio como el lugar que nos permitía soñar. Y me gustó mucho esa película. Y la he visto muchas veces. Y además cantaba los Shea.